para dar una secuencia de cómo fue el paso a paso en el estándar. ¿Están presentes y están preparadas cada una? Hola, Paula. Yo soy Arminda. Mucho gusto, Arminda, gracias por conectarte. Gracias. Déjame, estoy manejando, pero déjame orillo para poder hacer la práctica. Okay, Hola, no te preocupes. Sí, Hola, buenas tardes, soy Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy bien. sientes para esta sesión? Ay, pues es que mira, más que nada es quitarte el miedo a participar en público, ¿verdad? Sí, un poquito. Porque la verdad es lo que cuesta más trabajo, pero pues si algo está mal, creo que es el justo momento para rectificar antes del examen. Es correcto, Mónica. Aquí, pues venimos exactamente a eso, ¿verdad? Como dices tú, primero a quitarnos el miedito por hacer la simulación. La otra, pues, es exactamente escuchar los puntos que a lo mejor podemos modificar si en algo estamos fallando y es justo el momento adecuado, como bien comentas. No te preocupes, aquí si se equivocan no tiene absolutamente ningún valor para su evaluación final. La intención es exactamente que se haga dinámica la sesión y sobre eso pues tocar puntos que a todos nos sirvan. Entonces no se preocupen, si hay algo en lo que digan aquí no me acuerdo, qué sé yo, con mucho gusto lo rescatamos. Entonces, ¿se pusieron de acuerdo Mónica y Arminda para los roles? Sí nos pusimos de acuerdo, ya tenemos pues el ejercicio realizado, Sí. en donde Armida quiso ser la clienta y yo soy, yo soy el asesor. El asesor, ok, muy bien. Pues ahora sí que en cuanto estén listas, podemos iniciar, con toda confianza. Ok, yo tengo dos sesiones abiertas, una en mi computadora que no me permite utilizar ni audio ni cámara, pero en mi Ajá. teléfono abrí mi micrófono para poder interactuar de la mejor manera. Ok, me parece bien. Salvo lo que diga Armida, salvo que tú digas que ya empecemos, quedo al pendiente. Ya por mí, ya. Gracias. Ok, muy bien. Pues vamos iniciando de acuerdo al protocolo. Pueden comenzar, yo las voy siguiendo, ¿eh? Las voy a dejar que hagan todo el desarrollo y yo hago mis anotaciones. Perfecto. ¿Empezamos, Armida? Sí, Moni, gracias. Gracias a ti. Pues, buenas tardes, señor Arturo González Velázquez, bienvenido. Por Buenas favor, tardes. ¿gustas tomar asiento? Sí, gracias. Me permite presentarme nuevamente. Mi nombre es Mónica Cueto, soy asesor en pensiones. Le agradezco de antemano que me haya enviado toda la documentación vía correo, como lo habíamos platicado en la primera reunión que tuvimos. Y con esta información que usted me está proporcionando o ya me proporcionó, pues le puedo hacer un prediagnóstico para que vea cómo va a ser su pensión. En cualquier momento que usted tenga alguna duda o algo que no le quede claro, le pido por favor que me lo indique, hacemos una pausa, checamos lo que no le quedó claro y retomamos para continuar el trámite. ¿Le parece bien, señor Arturo? Sí, gracias. Ok, gracias. De acuerdo a la documentación que me hizo llegar, pues ya cuento con todo lo que se requiere. Tengo su INE, tengo toda la documentación que me mandó. Entonces, de acuerdo a lo estipulado, le comento, con su número de afiliación que usted tiene, tiene 64 años y fue ingresado, perdón, no ingresado. Su primer registro ante el Seguro Social fue en el año de 1980 y pues hay una ley que le corresponde a ese rango y es la ley del 73.
Y le permite a usted pensionarse por la cesantía en edad avanzada, ya que en este momento usted cuenta con 60 años. Sí. De acuerdo al artículo 145 de la ley, para gozar de las pensiones del seguro por cesantía en edad avanzada, usted tiene que tener reconocidas una cantidad mínima que son 500 semanas, que usted las tiene porque tiene reconocidas 515. Y en este momento usted goza de 60 años y ya quedó privado de su trabajo remunerado. Entonces, es justo el procedimiento que se puede iniciar para que usted pueda obtener una pensión mínima garantizada por cesantía que empieza a partir de los 60 años. ¿Tiene alguna duda en este momento, señor Arturo? No, señorita, gracias. Ok, entonces, en base a lo antes mencionado y de acuerdo al análisis que efectué con la documentación que amablemente me hizo llegar, pues usted puede hacer en cualquier momento, en este momento o en cualquier momento que usted lo decida, puede hacer su trámite para pensionarse y usted va a recibir una pensión mínima que en este año le corresponde de la cantidad de 10,600, porque es lo que le corresponde de acuerdo a sus semanas cotizadas, de acuerdo a su edad y de acuerdo a que ya está dado de baja. ¿Tiene alguna duda sobre el importe o por qué es ese importe que le estoy comentando? Nada más mi duda es si eso se va a quedar, esa cantidad se va a quedar así o, o me va a subir cada año porque me han platicado que cada año sube, pero pues no sé qué tanto. Sí, cada año se hace una actualización y es un 5% lo que es aproximadamente lo que se incrementa de acuerdo a, ay, espero no equivocarme, de acuerdo a las actualizaciones de la inflación, ¿sí? Ah, gracias. Entonces, cada año usted va a tener un incremento. El porcentaje se queda de ese, pero sí recibe un porcentaje del 5% aproximado y también va a gozar del derecho de tener su aguinaldo. Ah, qué bien. Este tipo de pensión le otorga un aguinaldo anual y sus 12 mensualidades de su pensión. Ah, oiga, y si me espero hasta que cumpla 65, ¿me beneficia esperarme? Sí, si usted se quiere esperar a los 65 años, yo le recomendaría que espere un poquito para que pueda retomarlo con la modalidad 40. Es una modalidad retroactiva donde puede incrementar su pensión o bien darse de alta en una modalidad 10, donde el Seguro Social funge como su patrón y lo puede pagar de acuerdo al monto que usted quiera. El mínimo ahorita es de 365, creo. Y usted pagaría, pero lo importante de que si usted se espera, tiene que incrementar, obviamente semanas, porque tiene muy poquitas, y incrementar su saldo promedio diario para que pueda tener una pensión mayor. Ah, esa mi duda era porque me han platicado que si me espero hasta los 65, me voy al 100%. Entonces Ah, esa parte sí. yo no sé si sí me convenga esperarme porque pues yo ya no puedo pagar. Yo ya ahorita ya, ya me despidieron en mi trabajo y por eso vine con usted para ver lo de la pensión. Pero como he estado escuchando que si me espero que un año más, que es otro porcentaje, entonces no sé si eso me beneficie en, No. en la Si, pensión. si no le piensa, si no piensa cotizar más semanas, sí se queda con la pensión mínima garantizada, que es de esa. Ah, gracias. Las voy a interrumpir un poquitito.
A ver, Bueno, sí, gracias. Hasta ahí vamos retomando los puntos que he detectado, ¿verdad? Para que no claro. sigamos una asesoría que está fuera de lineamiento. En Ajá. este caso, en los criterios de evaluación, si me pueden compartir las semanas y no tienen inconveniente, ya sea mi personal o directamente al grupo, para saber más o menos cuál fue el caso que eligieron, se los voy a agradecer. Tiene 115 semanas cotizadas, ahorita es cliente de Hermida. Tiene Ujú, 15 semanas, 515 500. semanas, tiene 60 años y su ok, salario promedio no es alto, Son salarios mínimos. son salarios mínimos. muy bien. Miren, la primera que arrancaste bien, Mónica, en el tema de obtuviste información previamente del trabajador, ¿verdad? Se supone Ujú. que a esa fase, ya sea que menciones o hagas referencia que anteriormente tú ya le habías pedido los datos, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque ya exactamente tenías como familiarizada las semanas, la edad y que su año pensionario, o perdón, su año de cotización, de acuerdo a su historial, fue en 1980. Hasta ahí vamos bien. Te presentaste de Ok, acuerdo a tu protocolo y el segundo paso inmediato a presentarte tú es preguntarle nombre completo y edad. Tú lo saludaste ok, por su nombre, refiriendo precisamente que ya te había pasado los datos con anterioridad. Ahí, ¿qué podemos ok, hacer? Solamente hacer como un pequeño hincapié de decir, bueno, según el protocolo que a mí me solicita mi estándar de competencia, debo de preguntarle y reiterar si su nombre está correcto. ¿Me repite su nombre completo, por favor? Y ya, dejas que el cliente te diga, soy fulanito de tal, y ok, cuántos años tiene, y ya dejas que él te diga la edad. Así lo ok, dice el estándar de competencia. Ahora, inmediatamente, después de que le preguntas su nombre y su edad, es preguntar la necesidad de la información que desea satisfacer en relación al tema de pensiones. Ya que te dijo, soy fulanito de tal, muy bien, Arminda. ¿Me pudieras decir cuál es la necesidad que busca satisfacer al momento de recibir mi asesoría? Dejas que el cliente manifieste cuáles son sus dudas y una vez terminado este tercer paso, aplicas el cuestionario prediagnóstico, que es el siguiente. Este ya lo tenemos aquí. sí, Empiezas tú a hacer el llenado y a mencionar tal cual. Me repite nuevamente su nombre, su apellido, bla, 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 y ok, empiezas el llenado de este cuestionario. Digamos que esos son los 4 puntos que tú tienes que hacer en la primera faceta. Si ok, te al momento de que te presentaste, inmediatamente te fuiste a asesorarlo en el tema de las pensiones. Usted de ley 73, hablaste de pensiones mínimas garantizadas. Hay que recordar que se debe de hacer un paréntesis con la persona que los vaya a evaluar en el último instante. ¿Por qué? Porque en el 2014, que está basado el estándar de competencia, no existía la mínima garantizada. Entonces, puedes referir, si me basara en el año 2014, su cuantía de la pensión sería esta. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que se le ajustarían, ¿verdad?, a una mínima, que es de 10,636. Hasta ahí no se toca tema de modalidad 10, a menos de que tu asesoría vaya encausada, por su modalidad 10 también se hizo ya aplicable hasta el 2021. Entonces, ahí en ese tema volvemos a lo mismo. Hay que procurar el caso, tenerlo muy, muy bien manejado para, en lugar de que ahora sí que sea más simple nuestra asesoría y no cometamos errores, no nos vayamos a fugar en este tipo de preguntas. Por ejemplo, me conviene esperarme a los 65. Si ella empieza a preguntar antes de que tú le informes por qué tenía tal o cual resultado su cálculo de pensión, ya ahí le damos pie a lo mejor que haga cuestionamientos que le van a surgir antes de escuchar la asesoría completa. Quizás ok, se pudieran resolver hasta que ya terminamos los puntos en donde ya le explicamos el porqué de su cálculo, el tipo de régimen, que si los 60, 61 años
todo eso. El artículo que mencionaste, sí, pues está en lo correcto, ¿verdad? Es el 145, en donde nos habla pues que tiene que tener un mínimo de 500 semanas, etc. Eso sí, pero digamos que por protocolo tenemos que estar así. Entonces, vamos, si gustan, si tienen el dato, vamos a retomar desde un principio la asesoría, te Ok, sí lo presenta, pregunta tenemos. su nombre. Va, muy bien. Entonces, Señor nuevamente, Arturo, Mónica. ok, gracias. Señor Arturo, ¿me puede Sí. corroborar su nombre completo, por favor? Sí, buenas tardes. A ver, permíteme porque me perdí. Perdón, Arturo González Velázquez, señorita. Qué amable, señor. ¿Me puede corroborar su fecha de nacimiento? Sí, permíteme. Es 15 de noviembre del 64. Ok, ¿me puede indicar su número de seguro social? Sí, es 0180-6416-358. Correcto. ¿Tiene conocimiento si existe homonimia en su número de seguro social, señor Arturo? No, No, ok, perfecto. ¿Tiene conocimiento de que existe alguna duplicidad en su número de seguro social? no. Ok. ¿Me puede indicar su domicilio actual, por favor? Sí, es Ignacio López Rayón Poniente 16, ¿En qué colonia? Las Palmas. ¿Usted de aquí de Zitácuaro, Michoacán? Sí, Ok, ¿me puede corroborar su código postal, por favor? 61517. Ok, ¿me rectifica su número de teléfono? Sí, es 715-150-0000. Ok, y me indica su correo electrónico, por favor, para corroborar que lo tengo correcto. Sí, es arturo@gmail.com. Ok, ¿me puede indicar su registro federal de causantes, por favor, su RFC con homoclave? Es GOBA 641115X00. Ok, y por último, ¿me puede indicar su CURP? Sí, es GOVA 641115HMNNLR00. Ok, actualmente, ¿usted cuenta con algún tipo de pensión o alguna pensión previa que usted haya solicitado? ¿No? Ok, ¿me puede indicar si está cotizando actualmente? No. Ok, ¿dónde ha cotizado? Solo con el seguro social. So- Ok, es, ¿me puede indicar, no sé si tenga a la mano, su historial de cotizaciones? Mm, Pues no recuerdo exactamente las fechas. Le puedo decir los patrones que he tenido. Perfecto, Sí, es Jorge Fernández. ok, Mm, Antes estuve trabajando en un servicio de vigilancia privada ok, y ay, no me acuerdo antes cómo era el patrón con el que estuve en un inicio. ok. Voy a continuar y le voy a preguntar, ¿usted tiene dependientes económicos, esposa, hijos menores de edad que estén estudiando? Solo esposa. Esposa, ok. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? Es Ofelia Cruz. Ok. ¿Actualmente cuenta con algún crédito de vivienda por Infonavit? No, Ok. Nunca obtuvo crédito del Fobiste, ¿verdad? Porque no cotizó. no. Ok. Bueno, le voy a decir la documentación que tengo, que usted me hizo llegar y que se revisó para indicarme si todo estamos en correcto. Tengo su acta de nacimiento, que está certificada en original y copia. Tengo su número de de seguro social. Tengo la baja de trabajador ante el IMSS. Tengo su CURP certificado en original y copia. Tengo original y copia de su cédula de identificación fiscal expedida por el SAT.
tengo original y copia de su comprobante de domicilio y reviso que no es mayor a 3 meses de haberse expedido. Tengo su copia de su INE que está vigente. Tengo su reporte de semanas cotizadas que está vigente. Tengo su estado de cuenta de su Afore en original y copia. Tengo el acta de matrimonio en original y copia. Y se me había olvidado, también cuento con su estado de contrato de cuenta bancaria para que en ese documento, en esa institución reciba su pensión. ¿Sí? Ok. ¿Y de ahí qué sigue? Perdón. Sí, muy bien. Ya que terminaste el expediente y que ya le hiciste su cuestionario prediagnóstico, nos marca el estándar de competencia que tienes que asesorar al trabajador respecto a los tipos de pensión. Aquí ya te sirve de apoyo. Vuelves a retomar. Mire, señor Arturo, con base a las semanas que usted me está proporcionando en físico en este momento, le voy a explicar. Dice, indicando el régimen y tipo de pensión que le corresponde con base en el análisis del prediagnóstico. Se supone que tú arrancas tu asesoría hasta que ya tienes exactamente este cuestionario que acabas de realizarlo. ¿Sí? Y dice, indicas el tipo de pensión. Primero le debes de comentar que en México existen 2 tipos de pensión, ¿verdad? Ley 73 y Ley 97. Les voy a silenciar un poquito su micrófono. Muy bien. Que existen 2 tipos de pensión. Ley 73, Ley 97, y explicas cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Cuando aprovechas hacer, digamos, esta diferenciación entre los regímenes de pensiones que existen, le dices, y tomando en cuenta su historial de cotizaciones, a usted le corresponde por su edad y por ya tener al menos las 500 semanas que marca el marco jurídico, a usted le corresponde una pensión de cesantía, ¿verdad? Porque no es una pensión de riesgo de trabajo, no es una pensión de invalidez, no tiene los 65 años, por lo tanto no es de vejez. Y ahí ya estás cumpliendo el primer punto que dice indicar el régimen y tipo de pensión que le corresponde con base en el análisis prediagnóstico. Ya le hiciste y le explicaste el por qué pertenece a la ley 73 y también ya le explicaste el por qué le corresponde la pensión de cesantía. De ahí procedes a realizar, permítanme, de ahí proceden a realizar el cálculo de pensión. ¿Sí se está presentando? Ustedes me dicen, ¿eh? Ok, muy bien. De ahí se procede, según el estándar, a realizar el cálculo previo de pensión de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador. Mire, aprovecho su constancia de semanas cotizadas. Yo lo que hice en el momento es, previamente me di a la tarea de sacar su salario promedio, el cual me arroja un resultado tomando en cuenta las últimas 250 semanas de cotización de 220 pesos. Y aquí empiezas con el desglose, ¿verdad? Esto yo entiendo que ahorita lo están viendo en la sesión con Andrés. Entonces, no vamos a indagar mucho. Lo único que vas a decir es su resultado de acuerdo a su edad. Le dijimos que tiene 60 años. Ahí dice, realizas el cálculo previo de pensión de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador. Ya lo tienes tu cálculo. Explicando los montos derivados del cálculo estimado de pensión. Señor Arturo, en su caso, basándome exactamente en estos 3 factores que son los más importantes, las últimas 250 semanas de su salario promedio, calculando el total de sus semanas cotizadas y arrojando lo que son sus incrementos anuales, asimismo el porcentaje de su edad,
a mí me arroja que usted tiene derecho a una pensión de 989 pesos. Le estás explicando el por qué. Evidentemente, cuando ya te enseñes a hacer el cálculo, le vas a decir que no tuvo incrementos anuales, que es una parte fundamental para que un cálculo nos arroje una buena cantidad. ¿Qué es el incremento anual? Exactamente los años que se excedió después de haber obtenido las 500 semanas mínimas de cotización. Si dices 552, ahí nos da el incremento anual, un año más. Si son 604 semanas, no son 2 años más que se excedió. Esos incrementos anuales tienen un impacto en la cuantía de la pensión, que eso, repito, lo irán aprendiendo conforme vayan avanzando a desglosar y desarticular el cálculo de pensión. Entonces, ahí explicas los montos derivados del cálculo de pensión. Ahorita que ella, bueno, me voy a salir un poquito de esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando te preguntaba si influía que se esperara a los 60 o a los 65, aquí básicamente puede tener el 100%, pero si su incremento anual fue el mismo, si tiene exactamente las mismas 515 semanas, no va a tomar mucha relevancia el porcentaje de la edad, pero ya tiene el cliente una lógica o exactamente un fundamento del por qué sí o del por qué no le conviene esperarse a un 100%. Entonces, de antemano, para ya las asesorías prácticas del día a día, casi lo que tiene más impacto puede ser el mismo porcentaje de la edad, pero aquí es en donde empieza a tomar juego una pensión. Obviamente aquí y el salario promedio. Es en donde entran las modalidades 40. Siempre en sus asesorías prácticas hay que decirle al cliente que son 2 factores principales y primordiales los que van a hacer que una pensión sea elevada, los cuales son los incrementos anuales, ya dijimos en resumidas cuentas los años que se excedió por laborar y su salario promedio. El porcentaje tiene un valor, pero no es tan significativo como este. Esto se lo dejo, pues ahora sí que a ustedes a manera de la práctica, cuando un cliente les diga, oye, pero ¿por qué no me conviene? Mire, sinceramente, aunque usted siga cumpliendo 61, 62 y el porcentaje vaya incrementando, si usted no se excedió en tiempo de cotización, a mí mi cuantía, al momento de yo hacer el cálculo, la verdad que va a incrementar muy poco. Entonces, ¿qué tendría que hacer? No solamente esperarse a más edad, sino adicionalmente buscar la mejoría en semanas de cotización y buscar la mejoría en su salario promedio. Bueno, hasta ahí se termina el paréntesis. Después dice, explicando las características del tipo de pensión, eso también lo hiciste de manera correcta, Mónica. Le explicaste que va a tener derecho a un aguinaldo, que va a tener servicio médico, todas las características y los beneficios que ofrecen el estándar de competencia. Se los voy a volver a compartir. Sí. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya sea Mónica o Arminda, que son las que nos están apoyando. No. Muy bien. Entonces, dice, indicaste el régimen y ya le explicaste el por qué y de dónde salió, ¿verdad? ¿En dónde me estoy basando yo? Que fue en su constancia que te hizo llegar en ese momento o que ya se lo habías pedido con anticipación. Ya le realizaste el cálculo, ya le explicaste el por qué dicho resultado, ya le explicaste las características del tipo de pensión o negativa de pensión que le corresponde. Ya le explicaste los beneficios y el tipo de pensión, que en este caso, según dijiste, Arminda, sí está vigente la persona, ¿verdad? No, ya está inactivo. Inactivo, pero con conservación de derechos. Sí. Ok, muy bien. Entonces sí procede
a una pensión, ¿verdad? Explicar las características, que tengan mínimo 500 semanas cotizadas, que tengan de los 60 años cumplidos en adelante, en el cual parte el porcentaje al 75%, irá incrementando, bla, bla, bla. Los beneficios, el aguinaldo, el servicio médico que puede dejar beneficiarios para que en caso de faltar puedan seguir cobrando la pensión. Y explicas el procedimiento para el trámite de pensión y los tiempos aproximados que requiere cada etapa del proceso. Aquí hablábamos la clase pasada. Cuando tú ya le llevas estos puntos, le tienes que explicar que tendrá que acudir a la Afore para hacer lo que es la presolicitud de pensión, que en el Afore van a tardar aproximadamente 12 días hábiles en entregarle su solicitud y con esa misma posteriormente acudir al IMSS para que ya le emitan la resolución. Entonces, este punto es súper importante para que tú lo refieras en este proceso, informando los requisitos que debe de cubrir y documentos para la conformación del expediente. ¿Cuáles son los requisitos? Exactamente esos. Usted, señor Arturo, ya tiene al menos las 500 semanas. Puedes incluir el artículo que nos marca el artículo 145 de la ley derogada del IMSS. Ya tiene al menos los 60 años de edad. Ahora solamente debe reunir los documentos, que son los mismos que hace un momento le enlisté. Se los repito, su acta de nacimiento, su número de seguro, su baja, su CURP, etc., etc., para que usted pueda tener su expediente completo y ahora sí poder presentarse a las instancias referidas, que es el Afore y posteriormente el IMSS. Orientas al trabajador sobre el mecanismo para mejorar o incrementar los montos de pensión. Aquí entra esta parte. Señor Arturo, si usted se fijó, al momento de que yo le realicé su cálculo, usted se da cuenta que de acuerdo a su porcentaje de la edad, de acuerdo a su salario promedio y a sus semanas cotizadas, actualmente estaría recibiendo una pensión de 989 pesos. Existe la manera de incrementar una pensión, la cual se conoce como continuación voluntaria en el régimen obligatorio, en el cual le puede ayudar a mejorar sus semanas cotizadas para que obtengamos incrementos anuales y asimismo poder mejorar el salario promedio. Ya le explicas todo, ¿verdad? Tiene que pagar una cuota mensual, aprovechando que ya está en activo, etcétera. No se metan tanto en temas de precios. ¿Por qué? Porque el 2014 no es lo mismo que el 2026, a menos de que se lo comenten a la evaluadora. Puedo comentarle que hoy por hoy, porque su asesoría sea real, ya no va a ser esa la pensión, sino que le van a actualizar a los 10,636. Si tú le refieres al evaluador, que estás consciente de que eso ya no va a suceder hoy por hoy, el evaluador, aparte de darse cuenta de que estás pues en lo establecido en el estándar, también se va a percatar que tienes ya conocimiento actualizado y no pasa nada, no infringes absolutamente nada, siempre y cuando hagas la observación. Entonces, ya explicas, aquí en este punto ya orientaste al trabajador sobre el mecanismo para mejorar o incrementar su pensión y hasta aquí nuevamente te vuelves a detener. Señor Arturo, hasta este punto, ¿tiene alguna duda respecto al tipo de pensión que le corresponde? Sí o no, dependiendo. Serían sus dos desempeños. Te encargaste de obtener la información, de aplicar el diagnóstico y de seguir tus pasos presentándote, preguntando su nombre, preguntando la necesidad. Posteriormente, asesoraste al trabajador respecto a los tipos de pensión, le indicaste el régimen, el tipo de pensión, le realizaste un cálculo, le explicaste el monto, todo lo que ya repasamos en estos dos puntitos. Si se fijan, únicamente son dos criterios de evaluación, que hagas las cosas como lo marca aquí, pero son dos puntos los que tienes que aprender así que de machetito, para fin de que esta primera parte, que es asesorar en materia de pensiones, la tengas cubierta. Cuando ya dominas este punto, te puedes pasar a la segunda faceta de la asesoría. Si el cliente te comenta que tiene alguna duda, hay que darle la palabra y esperar a que nos pregunte, nos cuestione cuáles son esas dudas. Aquí es donde también se les hace mucho énfasis. Si su asesoría
va a hacer una asesoría real, entonces pues sí tienen que estar bien prevenidos con las preguntas o los cuestionamientos que le puedan surgir a la persona. Si va a ser una asesoría simulada, que la otra persona ya sepa lo que va a decir y demás, es más fácil porque ya no te sales del ABC de la asesoría. Ya solamente terminas, concluyes, que vayas siguiendo el paso a paso y con eso ya la tienes de gana. Entonces, en esta primer faceta, ¿hay algo que les pueda servir de mayor orientación? ¿Algo que podamos tocar en este momento? Hay que aprovecharlo. Te escucho, Mónica. Micrófono. Allá. Una pregunta. Pues ya vi que me brinqué muchos protocolos y que debí haber seguido al pie de acuerdo a las indicaciones de este manual. Al momento de que se continúe con la explicación para el cliente, en esta etapa se le dice que va a obtener los recursos de la Afore al momento de pensionarse. Sí, es la continuidad de todo esto, ¿no? Es correcto, ya es asesorando al trabajador en materia de documentación. Esa es la segunda faceta y también ahí entra ese punto, que es el cuarto, por cierto, es el final. Y en el momento de estar, obviamente, a la hora del examen se tienen que cubrir todos los 4 puntos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. En donde se le indican los tiempos, en donde el cronograma o la línea del tiempo que se tiene que presentar a la Afore para entregar las documentaciones en original y copia. Y le van a dar a elegir el régimen, que en este caso con ese señor pues no hay otra opción más que la 73. Y se supone que en un plazo promedio hasta de 15 días es cuando va a recibir su resolución de pensión. ¿Es correcto? Y posteriormente con su resolución de pensión en original y copia, con su INE en original y copia, y todos los documentos que ya se habían recabado, se tiene que presentar nuevamente a Sofore para hacer la petición del retiro de los recursos, ya sea del Afore, del Infonavit, Sí. y todo, ¿verdad? Aquí como por ejemplo a ese señor ya le entregan todo. Sí, Me refiero al 92 y al 97, Infonavit y Afore, ¿verdad? sí, es correcto. Ok. Y que se supone que ya una vez que va a la Afore, en un plazo probablemente alrededor de 6 días hábiles, es cuando el recurso llega a su cuenta. Sí, sí, así es. Perfecto. Y Muy bien. lo que yo no sé si en qué momento entra lo del registro de la Afore digital. ¿Era Ok. también del 2014 o esto es nuevo de la Afore digital? Sí, esto ya es reciente. Lo de mi pensión digital es exactamente el mecanismo que se aplica en estos tiempos. En el 2014 Ok. era todo manual, acudiendo a la Afore y posteriormente al IMSS. Ok, entonces para quitar eso de mi apunte que no tengo que decir que tiene que ir que se va a registrar en la Afore digital. Sí, a menos de que quieras hacer la observación, también está bien. Ok. Pues es que yo te lo hice de manera abreviada, pero no debía de haber Sí, sido sí, así. sí. No, no te preocupes, Mónica. Y entiendo que pues ahora sí que es la segunda sesión que tenemos para pues concentrarnos un poquito más en el tema de la asesoría en pensiones. Y también entiendo que a veces, a mí me pasó, yo tenía ya una manera de seguir la asesoría, ahora sí que sin una guía. Y a como Dios me daba a entender y a como se daban las cosas conforme el cliente me iba preguntando. Entonces, cuando ya hice el estándar de competencia y cuando ya una persona se puso conmigo a practicar,
y me tocó el punto por punto, pues evidentemente yo hacía las cosas quizás bien, pero no como lo solicita el estándar. Entonces, no se preocupen los que ya actualmente van y dan asesorías y están desarrollándose en esto, no pasa nada si ustedes ya están haciendo un seguimiento. Solamente para efectos de la evaluación nos lo piden que sean de una manera, pues ahora sí que un lineamiento que no nos podemos brincar. Pero está bien, lo que saben está bien, obviamente se va a ir puliendo un poquito más. Entonces, bueno, ¿alguien más hasta aquí tiene alguna duda? Muy bien, son 16 personas conectadas. Braulio, César, Guadalupe, Javier, Juana, papelería. Ok, muy bien. ¿Nadie tiene alguna duda? Si todo está bien, ¿algún emoji que me ayude? Muy bien. Muy bien, no. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces continuamos con este tema, que es la parte que se divide también en la segunda fase de la asesoría en materia de documentación y requisitos para el otorgamiento de la pensión. Aquí es en donde nos dicen, bueno, perdón, antes de pasar a la segunda faceta, lo revisamos la semana pasada. La persona es competente, digamos que después de que hayas hecho esos 2 desempeños al pie de la letra, los conocimientos que se te van a evaluar evidentemente son que sepas distinguir entre ley 73 y ley 97, digamos a manera teórica, o si elegiste una asesoría de ISSSTE, que sepas diferenciar entre el décimo transitorio, sus características y la cuenta individual. Ese es el conocimiento que se te va a evaluar únicamente. De todo lo que hiciste aquí, de todos los 2 desempeños y el desglose paso a paso, obviamente eso es lo práctico y la teoría, pues es esto, los tipos de pensiones. Ahora sí, en esta segunda fase, los desempeños, ya se los había comentado, son 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el primero? Pues conformar el expediente del trabajador beneficiario. ¿Qué es lo que hicimos en nuestros productos, en el checklist que ya le comentamos, el expediente del trabajador? Sencillo. Recibiendo la documentación, que en este caso puedes volver a hojearla, ¿verdad? Porque si ya se la solicitaste en el primer punto, no pasa nada. Señor Arturo, voy a checar su acta de nacimiento, voy a checar su número de seguro, voy a checar su baja, voy a checar su CURP. Recibes, ¿no? Haces como que ya estás evaluando, verificando que todos sus documentos estén completos de acuerdo al producto del expediente del trabajador. Y ahí ya existe ese punto, o sea, solamente es como hojear los documentos que le solicitaste. Y vas a revisar exactamente, señor Arturo, verificando su acta de nacimiento, verificando su CURP, revisas que toda la documentación esté completa. Ya tengo aquí los 12 expedientes o los 12 documentos que va a necesitar usted, dependiendo, ¿verdad? Si tiene hijos o si tiene esposa, si no, pues únicamente son 10 documentos los que le vas a requisitar. ¿Tiene usted ya toda la documentación completa? La tiene en original y copia. Así que ya también me di a la tarea de revisar que su documentación esté sin errores. Me percaté que su acta de nacimiento coincide con su CURP, coincide con su INE, coincide con su RFC. Y aquí, una vez haciendo la revisión, pues me percato que no tiene absolutamente ningún error. En caso de que lo hubiera tenido, le tendría que decir a qué instancia habría que acudir para hacer las correcciones necesarias. Entonces, pues aquí también, esto es referente a errores, homonimias, duplicidades, cuestiones que puedan brincar conforme a tu expediente y conforme también al cuestionario. Si no detectaste nada, entonces esta parte le dices está todo correctamente, ¿verdad? Pero tienes que hacer como así, tal cual, revisar los documentos y decirle, no, sí, ya verifiqué su acta de nacimiento, su número de seguro, todo coincide al pie de la letra. Revisando,
que la documentación corresponda con lo solicitado por las instancias responsables de otorgar la pensión y demás recursos acumulados durante la vida laboral. Esta documentación, señor Arturo, es exactamente lo que usted necesita para poder solicitar su pensión. Y aquí el último paso es: informas que en caso de que algún documento presente errores o omisiones, deberá acudir a la dependencia correspondiente. Ya tocamos ese tema. Le decimos, si no encontramos ningún error en la asesoría que vamos a brindar, le comento que en su caso no es necesario que acuda a ninguna de las instancias, ni a registro civil, ni nada, porque todo está, la papelería está correcta. Y hasta aquí, ¿tiene alguna duda respecto a sus documentos? ¿Sí o no? Dependiendo de lo que diga. Y pasas al segundo desempeño. Esta parte, la verdad que los puntos se escuchan, a lo mejor son 5 puntos, pero todo es eso, hacer un chequeo, mencionarle que no tiene errores o que si tiene errores, pues a qué dependencia debe de acudir. Son pasos simples y que únicamente con que tú hagas ese seguimiento básico, cubres el primer desempeño. El segundo es explicar el proceso del trámite de pensión, mencionando que los documentos para el trámite de pensión deberán ser en original y copia. Señor Arturo, así como usted me está entregando su expediente, ya confirmé que no tiene absolutamente ningún error. Me los trajo en original y copia exactamente como lo tiene conformado y de reciente emisión puede entregarlo en su aforo, indicando al trabajador a qué instituto deberá ingresar la documentación para el trámite de pensión. Recuerde que ya, una vez que tiene su carpetita, hay que acudir al aforo por la presolicitud de su pensión. Una vez que ellos se lo hagan llegar, hay que presentar exactamente la misma documentación junto con la presolicitud para llevarla al Seguro Social y que en un plazo de máximo 15 días le estén entregando la resolución original, explicando el proceso y tiempo de respuestas estimados al instituto para la resolución de cada etapa del proceso. En esta parte, le comentaba, señor Arturo, que el Afore por lo regular tiende a tardar 12 días hábiles en que le entregue su solicitud, su presolicitud de pensión, y que una vez que integremos el expediente y lo llevemos al IMSS, son 15 días después, cuando mucho, para que ellos liberen la resolución original. Hasta aquí, ¿tiene alguna duda respecto a cuál es la etapa que va a realizar ante el instituto? Si te dice que sí o que no, puedes avanzar dependiendo de la respuesta de la persona con la que vayas a ejecutar tu asesoría. En el desempeño número 3 dices, orienta al trabajador beneficiario respecto a la resolución o dictamen de pensión. El primer punto es, explicas al trabajador la importancia de la resolución de pensión y el cumplimiento de los tiempos de respuesta. Señor Arturo, su resolución es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a verificar, primero, que su historial se apegue o que pues ahora sí que la resolución final y el monto de su pensión se apeguen al historial de cotizaciones, y en caso de que en algún momento determinado sea necesario meter alguna clase de inconformidad, yo tengo que estar enterada de que ya se llevó a cabo el proceso, verificar que esté todo en orden y en caso de que no, poder iniciar con este trámite, ¿verdad? Que es manifestar la inconformidad en caso de que la resolución presente inconsistencias. Entonces, tan sencillo como hacer eso. Le explicas la importancia, le dices que informe de la emisión del dictamen, que vas a revisar que las condiciones de su resolución se apeguen al historial laboral y que informes al trabajador que cuenta con 15 días hábiles para manifestar alguna inconformidad. Entonces, es un proceso que, si lo decimos así, rápido cumplimos con los 4 criterios del punto número 3. Y al último, pregunta si tiene alguna duda respecto a la resolución o su dictamen de pensión. Señor Arturo, ¿le queda alguna duda de cuál es el documento que le van a entregar y los tiempos de respuesta que tenemos que estar al tanto para que no haya ningún problema futuro?
sí o no, dependiendo de lo que te diga la persona con la que vas a estar realizando la asesoría. Y por último, si ya no tuvo ninguna duda, lo asesoras en el paso número 4. Asesoras respecto a la obtención de los recursos de Afore y vivienda acumulados, explicando al trabajador beneficiario los saldos acumulados durante su vida laboral, los cuales tiene derecho a recuperar. Explicas al trabajador los saldos acumulados. Ok. Hace ratito mencionábamos las subcuentas de vivienda, en las cuales lo habíamos tratado también en la otra clase. Son 5, de los cuales el Retiro 97, el SAR 92, la subcuenta de vivienda Infonavit 92 e Infonavit 97, así como cesantía en edad avanzada y cuotas sociales, integran su cuenta individual, de los cuales tiene derecho a recuperar SAR 92, Retiro 97 y subcuentas de vivienda Infonavit 92, 97 en su totalidad, quedando como fondo para las pensiones, cesantía en edad avanzada y cuotas sociales. Entonces, esta parte ya se le explicaste, ¿verdad? Saldos acumulados durante su vida laboral. Indicas cuáles son los documentos requeridos para la recuperación de los fondos ahorrados, aportaciones patronales. Ok, señor Arturo. Una vez que usted ya tenga su resolución y que haya recibido el primer depósito de pensión, es necesario que nuevamente vuelva a integrar su expediente añadiendo la resolución de pensión y ahora sí poder acercarse a las instituciones correspondientes, que en este caso sería el Afore, porque anteriormente era el Afore y posteriormente el Infonavit, ¿sí? Aquí en este punto sí son las dos instancias que se hacen cargo de entregar los pagos, Afore e Infonavit, para la liquidación de los recursos. Explicas que tienen un plazo de 5 días hábiles y que dice explicando los plazos y procesos que debe seguir una vez que tanto en el Afore como en el Infonavit reúnan su documentación y llenen los formatos correspondientes. Tienen un plazo de 5 días hábiles para depositar a la misma clave interbancaria que le están depositando su pensión. Y hasta aquí, ¿tiene alguna duda, señor Arturo? Entonces, ahí concluyes ya la segunda fase de tu asesoría. ¿Cuáles son los conocimientos que debes de dominar en esta segunda fase? Pues que hay una presolicitud de pensión, que está el trámite de pensión ante el IMSS, que tiene una resolución o un dictamen de pensión, y la obtención de recursos, que es ante Afore o Infonavit, o en su caso, si estás llevando una asesoría de ISSSTE, FOBISSSTE y las aseguradoras correspondientes. Entonces, si tú integras ya toda esta, pues ahora sí que todo este manual del seguimiento para tu asesoría, rápido terminas y lo haces de manera correcta. Sí, a veces parece un tanto repetitivo cuando explicas los montos y demás y que vuelves a señalar a lo mejor puntos anteriores. Créanme que son necesarios hacerlo. ¿Por qué? Porque exactamente son los criterios de la evaluación los que nos van a estar indicando. Es sencillo si lo repasamos una y otra vez y sobre todo con esa recomendación que les estoy dando, que ya su asesoría ya vaya bien estudiada para que en ese momento no les dé pauta a dudas que los puedan destantear o información que no tengan a la mano. Hay que tenerla de preferencia pues ya dominada. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda referente a cómo será el seguimiento de la asesoría? Con toda confianza, ¿eh? Silvia, te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta. En el video para hacer el examen, porque pues nos van a estar viendo en línea, ¿verdad? En el video. Sí. ¿Se puede tener así una especie de acordeoncito hacia al lado para estar viendo qué sigue en los pasos? ¿O nos tenemos que aprender así de memoria, así como para ver, sigue entregar la documentación, repetirle el cálculo? Así como estar, como una especie de acordeón, ¿se notará? ¿O no lo tenemos que aprender de memoria?
De preferencia tiene que ser de memoria. ¿Por qué? Porque lo que hace la persona es te abre la sesión, se queda calladita y empieza a ver el seguimiento que tú le das. No está permitido acordeones ni nada, así que sí te sugiero que sea, pues ahora sí que macheteado, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, de nada. De la misma manera, en su examen, ella se queda callada, y te empieza a decir el ABC, y con eso, pues tú eliges la respuesta. ¿Alguien más levantó la mano? Decía, déjenme verificar. Ok. Ok. ¿Qué pasa si no se aprueba el examen Braulio? No pasa nada, solamente se te declara no competente en ese momento. Tendrías que volver a pagar la evaluación, que en este caso es de 2,100 pesos la evaluación, para que puedas volver a tener una nueva cita con la persona del centro evaluador. Ahí sí, si repruebas es lo mal, ¿verdad? Que no, pues, no te pueden dar el certificado si no apruebas tu examen. Y hay que tomar en cuenta que tienes que acreditar con 96, pasar con 96, prácticamente tienes 2 errores. Se escucha difícil a lo mejor como que dices, chanclas, ¿cómo me voy a aprender tanto en tan poquito tiempo? Pero es bien simple, es simple cuando, pues dejamos que fluya la asesoría. Es más sencillo de lo que se ve a lo mejor en esta sesión. Y nuestro compromiso es exactamente guiarlos y orientarlos para que no reprueben. Entonces, por eso si las dudas que tengan ahorita, aprovéchenos porque no hay una segunda vez. Bueno, sí la hay, ¿verdad? Pero tiene un costo y pues no se trata de eso. Ok. Zulema, Silvia, Rocío, Papelería La Esperanza, Omar, Mónica, Javier, Juana, Guadalupe, César, Braulio, todos, ¿cómo se sienten? Si tienen oportunidad, hay veces que estamos en nuestro trabajo y no podemos participar en audios, pero por ejemplo, Omar, ¿cómo te sientes en este proceso? ¿Qué dudas te pudieron haber surgido ahora que escuchas nuevamente el procedimiento para llevar la simulación? Puedes hablar y si no, mandas un mensaje de que no puedes hablar. Omar. Javier. Javier está despierto. Guadalupe Marín García. Okay. Muy bien, también estás despierto. Muy bien. Bueno, no hay mucho que... Estoy aquí, perdón, buenas tardes. Sí, digo que sí estás despierta. Sí, no te preocupes. Buenas tardes. Buenas tardes. Haz de cuenta, yo pues obviamente también estoy aquí con el aprendizaje. Obviamente lo único que siento es que como ya viene estructurada la entrevista, me va a costar un poquito de tema con el orden, pero nada más es cuestión de adecuarlo, ¿no? Porque pues obviamente ya estamos asesorando a algunas personas, pero pues obviamente a veces el orden es el que nos va, ahí se me hace un poquito complicado, pero bueno, todo es cuestión de aprender a hacerlo ya el acordeón como tal para que ya llevemos este orden a la hora de entrevistar a todos nuestros clientes. Pero realmente creo que no debe de haber mayor problema. Excelente, gracias por tu participación, Guadalupe. Perfecto. Sí es complicado a veces el tema de salir, ¿verdad? De ya nuestro proceso que teníamos mecanizado perfectamente y entrar dentro de este protocolo es donde nos cuesta un poquito de trabajo. Puliéndolo, créeme que rapidito agarramos el rollo. Y únicamente va a ser por única vez, ¿eh? O sea, esto solamente con que le salga la primera y única evaluación,
con eso ya podemos seguir desarrollando nuestras asesorías como estamos acostumbrados, así que se intenta. Rocío, también levantaste la mano, te escucho. Sí. Buenas tardes. Tengo una duda. ¿Se puede utilizar algún tipo de presentación para el examen o sin presentación? Y además el formato a donde sale todo el manejo o el cálculo del procedimiento para saber cuánto le toca a la persona, ¿ese se va a poder compartir o también no los tenemos que aprender? Sí, muy buena tu pregunta. Rocío, sí es importante que ya lleves tus productos realizados o que los tengas impresos y los vas a hacer en ese momento. Si tu asesoría va a ser, en este caso, a distancia, puedes hacer la presentación con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos, debes de tener integrado tu expediente. Es decir, que tienes toda la papelería, que se la solicitaste, tienes que tener o todo impreso o se te va a pedir desde la primera instancia que se lo compruebes a la persona del centro evaluador. Entonces, si te dice, Rocío, ¿me puedes mostrar por favor el producto de tu cálculo de pensión? Ya se lo presentas en la pantalla. Rocío, ¿me puedes por favor presentar tu cuestionario prediagnóstico? Ya se lo presentas en la pantalla, si lo quieres hacer de esa manera. Y si no, pues con que lo tengas impreso, llenado, y que se lo vayas mostrando como evidencia de que sí, pues tienes todo lo que se pide, ¿verdad? Todo lo que se pide en el estándar. El cálculo de pensión, lo puedes hacer, lo puedes tener ya llenado también, o lo puedes hacer ahí en ese mismo instante. Solamente no debe de tener fórmulas, ¿verdad? No debe de tener fórmulas, o en caso de que las tenga, que tú sepas explicar el paso a paso. Y tu presentación, lo único que me surgió ahorita es, hay quien hace su presentación personal con una diapositiva. Hubo quien también en una sesión, en un curso, hizo prácticamente todo el paso escrito en diapositivas, solamente que se los fue, pues ahora sí que desglosando al trabajador. Si lo haces, no tuvimos mayor inconveniente, que de alguna manera tienes, pues se puede decir, el paso a paso, sin que se vea tan marcado como un acordeón, ¿verdad? A lo mejor no le vas a poner en la diapositiva. Preguntas la necesidad del cliente, no, pues solamente vas siguiendo el orden de tus diapositivas y sabes cuál es el procedimiento. Si lo quieres hacer de esa manera, es buena idea y lo puedes realizar. Gracias. Sí, de nada, Rosa. Tu lema. Sí, gracias. Mencionabas hace un momento, déjame prender la cámara. Mencionabas hace un momento que la persona evaluadora puede inclusive tener la información desde antes de que comencemos con la evaluación. Sí, es correcto. Sí, lo comento por lo que compartías ahorita con la compañera, de que durante la presentación, durante la evaluación, nos puede estar pidiendo la documentación, nos puede estar pidiendo el paso a paso, por decirlo así, pero si se lo podemos enviar desde antes, quiere decir que ya vamos a saber quién nos va a evaluar y ya vamos a tener la comunicación previa. No sé si me explico. Sí, Zulema. Sí. De hecho, al momento de que se te hace como tu agenda con la persona del centro evaluador, te va a pedir dos cosas: lo que es tu documentación personal, de que Zulema ya me mandó su fotografía, ya me mandó su solicitud, tú ya vas a tener un contacto, digamos, con esta persona que te va a evaluar. Y ella te va a pedir que integres el expediente que se te va a solicitar en el estándar, que es tener tal cual impreso tu estándar de competencia, todos los puntos, que tienen aquí, que tengan sus productos como el cuestionario, el checklist y el cálculo de pensión. Y ya con eso, ella sabe que ya tienes integrado el documento. Si ahí mismo quieres enviarle ya el acta, o sea, todo tal cual a la persona, ella te puede ir revisando, ¿verdad? Porque se presta mucho, la persona que nos está ayudando con la evaluación, se presta mucho a darle como un chequeo de que, Zulema, te hace falta tal producto, Zulema, no tengo tal documento. Sí te lo va a pedir y sí vas a tener un contacto previo con ella.
Así que en esta parte, pues también ustedes se pueden sentir cómodos en ese sentido para que pues ya vayan con la seguridad de que ya tienen toda la papelería y que en ese momento pues no va a haber un imprevisto de, hijo, le dejé el producto fulanito y no lo traigo en la sesión. Sí va a haber un contacto previo. De acuerdo, muchas gracias. De nada, Zulema. Muy bien. Dice, está uno estudiando, solo siento un poco complicado los cálculos. Ok. El cálculo de pensión, afortunadamente tenemos aquí, déjame ver si lo puedo volver a presentar. Tenemos aquí el paso a paso. Aquí al ladito, por ejemplo, te dice que el salario promedio, ¿qué vas a hacer? Pues vas a dividir en el valor de la UMA. Una vez que divides el salario promedio entre el valor de la UMA, obtienes un grupo salarial. Y ya, ¿no? Aquí ya obtienes el grupo salarial, lo tienes que tener ubicado para saber cuál es el porcentaje que se le va a aplicar para lo del tema de la cuantía básica y demás. Entonces, si tú te guías en esto, vas a multiplicar lo que te dé, vas a multiplicar por el porcentaje que aplicas de acuerdo a esta tablita. Una vez que tengas el resultado, nuevamente vuelves a multiplicar por el factor de actualización. Aquí te dice, esta es tu guía. Si tú vas desglosando y le dices, mira, para determinar el número de tus incrementos anuales, obtienes el total de tus semanas cotizadas, le restas las semanas mínimas requeridas y al resultado lo dividimos entre 52, que es un año, ¿verdad? Son las semanas que trae un año. Y esto nos va a dar el número de incrementos totales, los mismos vamos a redondearlos a menos. O sea, tú fíjate en lo que dice aquí. Lo que tengas de semanas necesarias para un incremento, que ya lo hablábamos. 52 semanas son las que trae un año y un año es un incremento anual después de haber obtenido las 500. Lo multiplicas por el total de los incrementos anuales y te va a dar las semanas que una vez utilizándolas, al restarlas, podemos obtener un incremento, ya sea a menor o mayor, dependiendo, ¿no?, del artículo 167. Entonces, si tú te basas en esto, yo creo que ya la tenemos de gane. Solamente tienes que aprender a identificar que lo más difícil, si acaso, serían, por ejemplo, a lo mejor la cuantía básica. ¿De dónde se obtiene la cuantía básica? Pues de esta tablita, ¿verdad? Se salió. Bueno, se obtiene de esa tablita. Entonces, en ese paso a paso, rapidito, con que tú lo tengas ahí, multipliqué, dividí, supe de dónde saqué el artículo, es el artículo 167, que nos habla de la cuantía básica, del porcentaje, cuando incrementas o llegas a tal grupo salarial, etc. Entonces, no se preocupen, van a tener más sesiones también con Andrés para que puedan seguir practicando. Gracias. Omar dice, una disculpa al tratar de hablar sin quererme salir. Ok, no te preocupes, Omar. Un gusto. A la vez, estoy tomando el curso, ok, con un cliente, perfecto. Bueno, pues entonces creo que el día de hoy les dejo de tarea únicamente repasar el seguimiento, porque posiblemente para la siguiente clase aleatoriamente pueda preguntar o pueda agarrar a una persona para que me digan el punto a punto, que alcancemos a tener bien, pues, identificados los desempeños, tanto de la asesorar en materia de pensiones como asesorar en materia de documentación. Esto va a ser aleatorio, por lo que sí les pido, primero, sigan practicando en su curso que tienen teórico. Vamos avanzando. Y esto repásenlo muy bien. ¿Por qué? Porque yo quería concentrarme en Ley 97 para la siguiente sesión. Si la primera media hora la agarro y veo que ya tienen ustedes, pues ahora sí que dominado los desempeños y los criterios de evaluación, podemos abarcar Ley 97, que también es un tema muy importante. Y ya para finalizar, en la última sesión, nuevamente preguntamos, vuelvo a hacer preguntas. Si veo que seguimos bien y seguimos en sintonía,
aprovechar el tiempo para cuentas individuales y décimo transitorio de ISSSTE. ¿Les parece bien? Muy bien, gracias. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Espero que esta sesión haya sido significativa y de mucha utilidad para su evaluación. Que estén muy bien, es un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos hasta el siguiente martes. Gracias, buena tarde. Gracias.